Bien, veamos el siguiente ejemplo. Acá ya anoté los pasos que debemos seguir. Primero las raíces, es decir, cada factor lo igualo a 0, ¿sí? No necesito poner el exponente acá. Entonces me quedaría, el primer factor es 4 a la x, ¿sí? A ese lo igualo a 0. Bien, el segundo factor sería x menos 1 y a eso lo igualo a 0. Y el tercer factor sería x más 1 y a eso lo igualo a 0, ¿sí? Acá es muy sencillo porque el 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Y 0 dividido 4 es 0. Entonces, mi primera raíz es 0. La segunda raíz es x igual. El 1 que está menos pasa a más, entonces 1. Y acá es muy sencillo, pasa menos, menos 1. Ya tengo la raíz y tengo que calcular el orden de multiplicidad, ¿sí? Acá cambia, ¿sí? Lo que me importa del orden de multiplicidad es si es par o impar. De la primera raíz, el orden de multiplicidad es 2. ¿Qué quiere decir? El exponente me va a decir el orden de multiplicidad. ¿Por qué? Porque yo a esta x la puedo escribir como, en lugar de poner x cuadrado, puedo poner x por x, ¿sí? Y acá serían dos factores distintos. Entonces a cada uno lo tendría que igualar a 0, ¿sí? Y tendría dos veces al 0 como raíz. ¿Se entiende? Entonces el exponente me va a decir si el orden de multiplicidad es par o impar. El orden de multiplicidad de esta raíz, que es x igual 0, es 2. ¿Por qué? Porque su exponente es 2 y por lo tanto es par. Muy importante esto, ¿sí? Ahora lo vemos. Bien, pasamos a la siguiente raíz, ¿sí? Que es esta que está acá. Bien, de ese factor, la siguiente raíz es 1, pero está elevado a la 1, que es impar. Bien, entonces su orden de multiplicidad es 1 y es impar, ¿sí? Para la siguiente raíz, que es menos 1, vemos su exponente es 2, está elevado a la 2 ese factor. Por lo tanto, su orden de multiplicidad es 2, porque esa raíz se repite dos veces. Vuelvo a repetir, yo en lugar de poner solo x más 1, podría poner, porque x más 1 elevado al cuadrado es lo mismo que decir x más 1 por x más 1, ¿sí? Y acá tendría dos veces al menos 1 como raíz, ¿sí? Por eso decimos que su orden es 2 y el exponente me va a decir cuál es el orden de multiplicidad, y en este caso es 2 y es par, ¿sí? Bien, ya calculé mis raíces, mi orden de multiplicidad y me falta la ordenada al origen, ¿sí? Para eso tengo, no importa si acá dice f de x o y, es lo mismo, ¿sí? En una función f de x es la imagen, o sea que es los valores de la ordenada, de la y, ¿sí? Entonces, y va a ser igual a reemplazo a la x por 0. Me queda 4 por 0 al cuadrado por 0 menos 1 por 0 más 1 al cuadrado. Y hago toda esta cuenta. Esta parte es sencilla. Y va a ser igual. 0 al cuadrado es 0. 0 por 4 sigue siendo 0. ¿Sí? 0 por este factor que me da menos 1 va a seguir siendo 0. Y 0 por esto que me va a dar 1 sigue siendo 0. O sea que si yo tengo un factor que no está separado ni por un más ni por un menos, la ordenada al origen es 0. ¿Bien? Y ahora, antes de graficar, me falta a mí hacer mi eje cartesiano. Bien, ya hice ahí mis ejes cartesianos y ahora voy a pasar a poner mis datos, ¿sí? Ejemplo, primera raíz, 0. Pongo acá 0. Segunda raíz, 1. Pongo acá 1. Tercera raíz, menos 1. Acuérdense que las raíces siempre van en el eje X. Y mi ordenada de origen es 0. Acá también, lo mismo que la raíz. ¿Sí? Ya tengo 3 puntos anotados que son lo que me interesa. Ahora, saber cuál raíz es par y cuál es impar. La que es 0 es par, ¿sí? La voy a marcar, ¿sí? Porque me va a servir para el gráfico. La que es 1 es impar, esta de acá es impar, y la que es menos 1 es par, ¿sí?
Bien, ya anoté eso para poder graficar. Otra cosa que necesito saber es si la función va a venir del lado de los positivos, es decir, de arriba, o del lado de los negativos, perdón, es decir, de abajo del eje X, ¿sí? Acá arriba es el lado de los positivos, acá abajo es el lado de los negativos, ¿sí? El eje me da. ¿Y cómo sé eso? Por par, impar, ¿sí? Par es positivo, por el segundo impar es negativo, por el tercero par es positivo, ¿sí? Entonces sería más por menos, menos. Menos por más, menos. Entonces va a venir del lado de los negativos. Mi gráfico va a venir por acá abajo, ¿sí? De acá abajo. Entonces, mi gráfica viene de acá, llega hasta acá, pero ¿qué pasa? El orden de multiplicidad es par, entonces no puedo cruzar por el eje, ¿no? Entonces vuelve para abajo mi función, ¿sí? Vuelve a bajar. Ahora tengo que pasar por mi segunda raíz, que es este 0 que está acá, ¿sí? Pero también es par, entonces no puedo cruzar al eje de las X, sino que vuelvo a ir para abajo, ¿sí? Y después voy y llego a esta. El orden de multiplicidad es impar, entonces el impar no rebota, sino que cruza al eje, ¿sí? Por eso es importante indicar el orden de multiplicidad, para saber si mi función rebota, ¿sí? O cruza al eje de las X.